Voy a mostrar de la clase de ayer unas figuras que cuando les dije que en el problema del bending tenían la litósfera oceánica, ¿cierto? Que se flectaba, se formaba un abombamiento y empezaba a subductar. Eh, Aquí teníamos la placa subductada, ¿cierto? Este peso producía la combinación de este peso con la fuerza de empuje de la astenósfera, producía un torque y esto se flectaba como una regla, ¿cierto? Con una tabla que tienen ustedes, la flectan por un lado, se, se flecta. Si acá la tiran para arriba y acá la empujan, se va a bombar. Y se formaba la outer race y calculamos la ecuación usando la flexura máxima, el peak de la outer race, que ocurre en el punto X sub B, altura W sub B, y este X sub 0 es cuando la flexura vale 0, y esta distancia vale un cuarto de pi por alfa, donde alfa es el parámetro flexural o la longitud de onda de la flexura. Ahora, si esto bueno, escribimos la ecuación en función de M0 y B0, y se puede escribir también en función de X sub B, W sub B, alfa, ¿ya? Esta es una forma más simplificada de escribirlo. Y si uno lo empieza a graficar, eh, uno puede hacer varios modelos. Por ejemplo, si se dan cuenta, los parámetros aquí son el alfa mismo. El alfa contiene a ver, el alfa está en la raíz cuarta, ¿cierto? De 4D dividido por el contraste de densidad. El contraste de densidad por G. No sé si lo tengo escrito por aquí. Qué raro. Alfa. Mm, Ahí está. Alfa es raíz cuarta de 4D dividido por delta rho por G, ¿cierto? Entonces, en el alfa está el D, y el D es función del espesor elástico, ¿cierto? Ustedes recordarán que el D es igual a el módulo de Young, el módulo de Young por el espesor elástico al cubo, dividido por 12 por 1 menos nu cuadrado. Entonces, aquí en la solución tenemos metido el alfa, que contiene el T sub E, el espesor elástico, contiene al X sub 0, que es una observación, y contiene al W sub B, que es la altura máxima, ¿cierto? La flexura máxima. Entonces uno puede modelar esto, puede, por ejemplo, ver el efecto de X sub B, el efecto de T sub E y el efecto de W sub B, de la flexura. Entonces vemos, fijando los otros parámetros, por ejemplo, si fijamos T sub E con 20 kilómetros y W sub B con 550 metros, empezamos a jugar con los X sub 0, y claramente mientras el X sub 0 es más chico, me acerco hacia tengo menos flexura, ¿cierto? Porque el X sub 0 es cuando la flexura se hace 0, por ejemplo aquí tendría un X sub 0 igual 40 kilómetros y me voy a achicar. Si achico el X sub 0, voy a tener menos flexura negativa, ¿ya?
De hecho, tiene un nombre eso, un nombre geológico. Si esto es el outer rise, ¿ya? Y aquí tengo la flexura cero, esto es el outer rise, lo que está para acá abajo se llama outer trench slope, ¿ya? Que sería como el talud del outer rise. O, claro, el outer trench slope. Es el nombre morfológico, geomorfológico, que es esta caída, o sea, cuando empieza a subductar. ¿Ya? Entonces, eh, mientras más chico X0, menor trench outer slope. Otro efecto sería el T sub E, que ya sabemos que mientras más fuerte, T sub E es más grande, es más elástica, y la flexura, la longitud de onda aumenta. Y como vemos acá, si aumentamos el T sub E, la flexura localmente disminuye, pero su longitud de onda se hace más larga. Entonces, si T sub E es chico, por ejemplo 10 kilómetros, vamos a tener una flexura más local, pero con mayor amplitud. Si aumentamos T sub E, aumenta la longitud de onda. Entonces está el efecto de T sub E. El efecto de W sub B, que es la amplitud máxima, ya va a ser esto, que, no sé, si tengo un W sub B grande, voy a tener también una flexura, un trench outer slope profundo. Si tengo un trench slope plano, voy a tener una flexura moderada, o sea, poco pronunciada. ¿Ya? Entonces ahí uno puede jugar con los parámetros de modelamiento. Obviamente, lo que tiene que hacer uno después es tomar la batimetría, como la tarea 1, ¿cierto? Eh, Hacer un perfil perpendicular a la fosa. Este es Mariana, por ejemplo. Y se grafica después el perfil, lo que está ahí con la topografía rugosa, ¿cierto? Y uno empieza a ajustar los parámetros. Uno el X0 lo observa acá, la flexura máxima la puede, y empieza a jugar con los parámetros para encontrar el mejor T sub E que ajuste los datos. Este ejemplo es de Mariana, placa filipina, o sea, placa Pacífico que se ducta bajo la placa filipina. Y lo que quería mostrarle aquí era lo que concluimos al final, de que efectivamente hay mucho, en la parte somera de la litósfera se comporta de forma frágil, entonces hay mucho fallamiento, hay mucha fractura, hay mucha porosidad, y eh, entonces uno podría pensar que el modelo elástico no es correcto, pero si se dan cuenta, el modelo elástico sí ajusta, o a ver, sí ajusta la longitud de onda larga de la señal, ¿ya? Ajusta si lo vemos a cientos de kilómetros como está acá, ajusta la señal muy bien, pero obviamente estas altas frecuencias, que son fallamientos locales, estos, bueno, son Simons, pero todas estas rugosidades son fallas, esas fallas son locales, ¿ya? Entonces, ahí hay que hacer un modelo reológico con reología frágil, elástica y dúctil, pero a nivel de cientos de kilómetros de gran escala, se comporta muy bien el modelo elástico. Entonces, eso es lo que quería mostrarle como, como ejemplo. Aquí se ve también. Aquí la señal a gran escala se ajusta muy bien, pero obviamente no voy a ajustar las altas frecuencias, que son procesos de fallamiento local y todo eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente capítulo, fallamiento, o la zona frágil, ¿ya? Comportamiento frágil
de las rocas. Entonces, bueno, primero vamos a hacer unas herramientas matemáticas que son los círculos de Moore. No sé si alguien viene de geología y probablemente vio en el curso de Fundamento de Geología Estructural los círculos de Moore, que son representaciones de estados de esfuerzo de las rocas. Pero si no, o sea, en ese curso lo ocupan. Ahora los vamos aquí a derivar de dónde salen y después los vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar un plano inclinado, imaginario. Por ejemplo, este plano inclinado que está acá, imagínense lo que está en 3 dimensiones y está perpendicular a la pantalla. Entonces, esto sería como una caja que la estamos viendo de lado, ¿ya? De lado, de perfil. Y se aplica una fuerza horizontal F1 y una fuerza vertical F3, como se muestra ahí en forma compresiva. Ahora, este plano inclinado, que es como el plano de falla, tiene un área A, ¿ya? Entonces, si hacemos un diagrama de fuerza, y está inclinado por un ángulo θ, con respecto a la vertical. Si hacemos un diagrama de fuerza, vamos a ver que, por ejemplo, la fuerza F1 es horizontal. Entonces aquí yo tendría el plano de falla, ya que tendría la fuerza normal. O sea, la fuerza F1 la puedo descomponer en una fuerza normal y una fuerza tangencial. ¿Ya? Una fuerza tangencial paralela al plano y una normal. F1N y F1S. Lo mismo con F3, que es vertical, puedo descomponerle una componente normal y otra tangencial. Ahora, por otra parte, el área de arriba, porque esta es una roca, ¿cierto? Es un cubo, o sea, es como un rectángulo, una caja, y acá tengo un plano de falla. Y aquí se aplica la fuerza. La área, si esta área del plano es A, entonces ustedes estarán de acuerdo que esta área es A por seno, ¿cierto? A por seno. Y esta otra área es A por coseno. Entonces el área 1 es A por coseno, el área A3 es A por seno. Por otra parte, F1 actúa sobre el área A1, por lo tanto, puedo decir que es un sigma 1 por el área A1, ¿cierto? Una presión por una área. Y la fuerza 3 es lo mismo, sigma 3 por A3. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, de acuerdo a este diagrama de fuerza, yo puedo descomponer las fuerzas horizontales, perdón, las fuerzas normales, en la componente que da el F1N y la componente que da el F3N. O sea, Fn es la suma de F1N más F3N, y la componente Fs sería la componente F1S, y esta iría para el lado contrario, menos F3, bueno, más F3S, y ahora vemos el signo, por ejemplo, la F1N es simplemente F1 por el coseno, ¿cierto? F1 por coseno va a ser F1N, F3N va a ser F3 por el seno de θ, ¿cierto? Fs sería esta más esta, F1S más F3S. Esta sería F1 por seno. Y esta que va para el lado contrario, porque se carga así, tangencialmente sería F3 por coseno, menos F3 por coseno. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que F1 es un sigma 1 por A1, F3 es un sigma 3 por A3, y a su vez A1 es A por coseno y A3 es A por seno. Luego, podemos decir, por ejemplo,
Si yo reemplazo aquí el F1, que es sigma 1 por A1, donde A1 es A por coseno, me va a quedar sigma 1 por A1 por coseno. Bueno, y a su vez el A1 es A por coseno, por eso me parece aquí un sigma 1 por coseno cuadrado por A, si se quiere. Y lo mismo acá, me va a aparecer un sigma 3 por A3 por seno, pero A3 es A por seno, entonces es un seno cuadrado. Y todo eso dijimos que es igual a Fn. Fn es sigma n por A, porque el plano es el A. O sea, el área es A, y sigma n es la suma de F1n más F3n. Entonces, sigma n por A. Entonces se van estos A, porque A1 es A por coseno, A3 es A por seno, se van los A y queda esta ecuación. ¿Ya? Entonces ahí nos queda una ecuación que es en función de los esfuerzos. Sigma n igual sigma 1 coseno cuadrado más sigma 3 seno cuadrado. ¿Ya? Eso podemos hacer lo mismo para la ecuación 2. Fs tendría que ser, Fs es una fuerza superficial y es tangencial. Por lo tanto, esto va a ser igual a A por un esfuerzo cisalle. O sea, va a ser ahí está. El Fs va a ser igual a tau por un A. F1S va a ser sigma 1 por A. A ver, F1 ya sabemos que vale sigma 1 por A1, pero A1 vale A por coseno, entonces esto va a ser sigma 1 por A por coseno por seno, y el F3 va a ser menos sigma 3 por coseno por seno. ¿Ya? Pura álgebra nomás, ¿ya? Todo sale de aquí, todo sale de aquí y de acá, de estas dos ecuaciones. Y imponiendo que Fs es tau por A. ¿Ya? Ahora, si tomamos esta ecuación, por ejemplo, sigma n igual sigma 1 por seno cuadrado más sigma 3 por seno cuadrado, podemos ocupar propiedades trigonométricas. Por ejemplo, coseno 2 teta, coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es, esto es 1 menos coseno cuadrado, o sea, 2 coseno cuadrado menos 1, y despejamos coseno cuadrado, y lo escribimos así. ¿Ya? Bueno, tenemos esta ecuación y esta otra ecuación. Seno de 2 teta es 2 seno teta por coseno teta. Luego, podemos reescribir esta ecuación como 1 menos coseno cuadrado, y donde coseno cuadrado es todo esto, ordenamos la ecuación, pura álgebra, y nos queda que sigma n es sigma 1 más sigma 3 medio, más sigma 1 menos sigma 3 medio dividido por coseno 2 teta. Entonces aquí acá, escribí sigma n, bueno aquí ya estaba, sigma n en función de sigma 1 y sigma 3, pero aquí en vez de teta está escrito en función de 2 teta. ¿Ya? Pero nos queda de esta forma. Esto es un promedio, ¿cierto? El promedio de los esfuerzos, sigma 1 mayor que sigma 3, y esta es la diferencia de los esfuerzos. Divido por 2. Ya, con el cisalle, el tau por A, bueno, aquí se van los A, y puedo ocupar esta propiedad trigonométrica, que siendo coseno es seno de 2 teta dividido por 2, luego el tau me queda sigma 1 menos sigma 3 medio por seno de 2 teta. Entonces, ahí tengo el sigma n y acá tengo el tau, el cisalle. Entonces, ¿qué representa estas dos ecuaciones? Bueno, si sigma n vale esto, y tau vale esto en variables paramétricas representa un círculo. ¿Ya? Si ustedes grafican sigma n, o sea, sigma s es tau, ¿ya? Sigma s aquí, tau, versus sigma n, y grafican para distintos
valores de 2 teta, es un círculo. Esto representa un círculo, ¿ya? En donde el promedio, sigma 1 más sigma 3 medio, es el centro del círculo. Sigma 1 como sigma 3 medio, coma 0, ese sería el centro. El radio del círculo sería sigma 1 menos sigma 3 medio. Y 2 teta se mide de aquí para la izquierda. Por ejemplo, si 2 teta vale 0, tendríamos que tener que el estado de esfuerzo es sigma 1, ¿cierto? Porque si 2 teta vale 0, estoy parado en este punto. Veamos si vale 0. Reemplazamos aquí con teta igual 0, se va a los sigma 3, me queda sigma 1. Perfecto. Y el estado me queda 0. Está bien. Si teta vale, si 2 teta vale pi, significa que teta vale pi medio, ¿cierto? Si 2 teta vale pi, teta vale pi medio. Y debería valer sigma 3. Bueno, si ustedes reemplazan aquí con teta igual pi medio, o sea, con teta igual pi medio, efectivamente, acá les va a quedar menos 1. Entonces este se pone más, este se pone menos, se va a los sigma 1, me queda sigma 3. Y acá me queda seno de pi medio, que es pi, es 0. Perfecto. Ya, entonces, estas dos ecuaciones describen un círculo en donde el círculo describe el estado de esfuerzos de cisalle y normal en cada punto del perímetro del círculo, dado un teta, ¿ya? Dado un teta, para un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación es este, que es una falla. ¿Cómo se mide el manteo una falla? ¿Se acuerda? Respecto del rumbo. El rumbo es un ángulo que se mide, o sea, son dos ángulos, ¿cierto? Está el manteo y el rumbo. El rumbo se mide para una falla horizontal, vista desde arriba. Sí, el manteo es el ángulo de máxima caída, o máxima pendiente. El manteo es el ángulo de inclinación con respecto a horizontal. O sea, si tengo el plano de falla, el manteo es esto. ¿Ya? Entonces el complemento es teta, en este caso. ¿Ya? Entonces, dado un manteo, calculo el complemento del manteo y tengo los estados de esfuerzo de, de la roca o del plano de falla. ¿Ya? O sea, si me paro en este punto, entonces el estado de esfuerzo es este sigma n y este tau. ¿Ya? Es una representación que sirve para hacer mucho análisis. ¿Ya? Entonces ahí está. El centro del círculo es el promedio, sigma 1 más sigma 3 medio, coma 0, y el radio es sigma 1 menos sigma 3 medio. Si teta vale 0, ya vimos que sigma n vale sigma 1, que corresponde al máximo esfuerzo normal. Si teta vale pi medio, corresponde al mínimo, sigma n se hace igual a sigma 3, que es el mínimo esfuerzo normal. Y tau vale 0. No hay cisalle. Si tau vale 0, significa que teta vale 0 o pi medio. Si teta vale pi cuarto, se obtiene el máximo posible estado de esfuerzo de cisalle, que es sigma 1 menos sigma 3 medio, ¿cierto? Si vale pi cuarto, esto va a valer seno de pi medio, 1, y ahí tengo el máximo, que es este punto. Este punto. Y el esfuerzo normal vale el promedio. Ese es el máximo cisalle. Y ahí está lo del manteo. Sigma 3, sigma 1, si esto es teta, el manteo se mide con respecto a la horizontal. El manteo de la falla beta. Bueno, sigma 1, sigma 3, teta, sigma 3 mínimo, sigma 1 máximo.
Algunos libros ponen el 2 teta acá, lo miden de acá para allá, de aquí para la derecha. Eh, pero generalmente nosotros vamos a irlo de aquí para allá y vamos a tener en el lado positivo de sigma n, o sea aquí, compresión, de acá tensión. O sea, siguiendo esta lógica. Aquí estamos en compresión, ¿cierto? Sigma 1 aprieta, sigma 3 aprieta, compresivo, aquí. ¿Ya? Compresión. Tensión, sigma IJ negativo. ¿Ya? Entonces, bueno, estos círculos de humor son herramientas para hacer análisis. Ahora entramos a una parte más conceptual de fallamiento. Entonces, ¿cuándo ocurre fallamiento? Bueno, ocurre en la parte superficial de la Tierra, que es cuando la temperatura es baja y la presión es baja. O sea, a bajas profundidades. ¿Cierto? Las rocas fallan, eh, la temperatura es baja, o sea, las rocas son frías, entonces es fácil romperlas. Una falla es una discontinuidad, ¿ya? Y puede haber un movimiento, un deslizamiento relativo entre dos bloques, cortado por la falla, que un plano o una superficie, ¿ya? Y, ese plano de falla eh, puede presentar movimientos verticales o horizontales, o una combinación de ambos. Entonces vamos a partir con la falla inversa, definirla desde el punto de vista geodinámico. Desde el punto de vista geológico, ¿cierto? Una falla inversa es cuando yo tengo digamos, tengo un plano de falla, ¿cierto? Entonces el bloque sobreyaciente sube sobre el que está abajo. Acá lo mismo, ¿cierto? Este es el conjugado de esta. Sube, ¿cierto? Eh, ¿En qué ambiente ocurre la falla inversa? ¿En ambientes compresivos o tensionales? Compresivo, parece. Compresivo, como se muestra ahí. Compresivo, ¿cierto? Porque tengo que hacer subir una falla para arriba, o sea, un bloque hacia arriba. Tengo que ir en contra de la gravedad. Entonces, cuando hay compresión, ocurre fallamiento inverso. Entonces, aquí tendríamos que, si los esfuerzos, el estado de esfuerzo sigma XX, sigma II, sigma ZZ, si no hubiera falla, si no hubiera ninguna falla, estaría todo en equilibrio, tendríamos que todos los esfuerzos son iguales, o sea, son iguales a la presión litostática, están en equilibrio. Y esa estática, litostática. Pero para que haya una falla y un movimiento relativo, tiene que haber un deviatórico, tiene que haber una falla que es más grande que la otra. O sea, un esfuerzo que es mayor que los otros. O al revés. Tiene que haber dos menores que uno. ¿Ya? Pero en este caso particular sería el horizontal, debe ser mayor que el esfuerzo sigma ZZ y sigma II para que haya una falla inversa. O si no, estaría en equilibrio. ¿Ya? Entonces sigma XX es mayor que sigma ZZ y sigma II. Ya vamos a ver por qué es mayor sigma ZZ que sigma II. Pero la razón es la siguiente. Aquí hay deformación plana, ¿cierto? Esta falla está contenida en el plano. Entonces sigma ZZ, que es perpendicular a la pantalla, es 0. ¿Ya? Entonces para que la falla no se mueva hacia Z, la dirección Z, perpendicular a la pantalla, tiene que haber un esfuerzo extra en la dirección Z que impida que se desplace o se deforme hacia Z. Por lo tanto,
delta sigma ZZ tampoco es 0, ¿ya? No es 0. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Sigma I, la vertical, simplemente es el esfuerzo litostático. Rho GI. Sigma XX es el litostático, Rho GI, el litostático depende solamente de la profundidad, más un extra, más el deviatórico, que es lo que produce la falla inversa. Ese deviatórico puede ser producido por fuerzas tectónicas, ¿cierto? Por una fuerza externa. Esa delta sigma XX es positivo y produce la compresión. Entonces, claramente con esto, sigma XX es mayor que sigma II. Ahora, la deformación es plana. Entonces, epsilon ZZ es 0. ¿Ya? Entonces, si revisamos la ecuación de elasticidad, podemos asumir que hay elasticidad en la dirección vertical, en Z. O sea, de hecho, hay elasticidad en este bloque por sí mismo, hay elasticidad en este bloque por sí mismo, pero no hay elasticidad en la interfase, porque es frágil. ¿Ya? Bueno, si ocupamos las ecuaciones de elasticidad y con la deformación 0 en Z, obtenemos esto. Y ya sabemos que el delta sigma 2 es 0 porque solamente hay lidostático en sigma II. Entonces esto es 0 y podemos despejar delta sigma 3 o delta sigma Z, que va a ser nu veces delta sigma 1. Entonces encontramos que el deviatórico en Z es nu veces delta sigma XX. ¿Ustedes se acuerdan de nu? De la razón de Poisson. ¿Cuáles son los valores típicos de la roca? 0.2, 0.3. 0.2, 0.3. O sea, es menor que 1, ¿cierto? Si es menor que 1, claramente, sigma XX es mayor que sigma ZZ, ¿cierto? Porque si esto es menor que 1, entonces sigma ZZ es menor que sigma XX. Entonces, claramente podemos decir que sigma XX es mayor que sigma ZZ. ¿Ya? Entonces tenemos sigma XX, el horizontal, que es el más grande, sigma tiene rho GI, litostático más deviatórico, mayor que sigma Z, que es el litostático, más subdeviatórico, que es sigma XX por nu, y como nu es menor que 1, se cumple esta desigualdad, y claramente esto también es mayor que rho GI, que sigma II. Entonces, este estado de esfuerzo produce compresión y produce falla inversa. O sea, un deslizamiento del bloque superior hacia arriba. ¿Ya? Ese es en falla inversa. Ahora podemos hacer el mismo análisis para la falla normal. ¿Alguien sabe por qué se llaman fallas normales? Supongo que es la falla que más se da, ¿o no? Una cosa estadística. Eh, Mm. sí, Sí, no. es que es una razón estadística. Hay una razón más física. Eh, ya, vamos a verlo. Falla normal. Se produce en ambientes de tensión, ¿cierto? No, de extensión, tensión, no en compresión. Compresión inversa. ¿Qué pasa con la falla normal? En la falla normal el bloque que está arriba baja, ¿cierto? El bloque que está arriba baja por gravedad, pues es normal, porque es natural que las cosas bajen.
que todo lo que es como la mínima energía. Por eso es normal. La naturaleza se comporta con la mínima energía, las cosas. Entonces las cosas al revés, para que no baje, tiene que subir, y para que suba necesitamos energía extra, que es la fuerza, que son los esfuerzos compresivos. Y los esfuerzos compresivos son por cosas extras, como fuerzas tectónicas, cosas ajenas al equilibrio, ¿ya? En cambio, la fuerza normal, las fallas normales, si no hay nada extra, nada tectónico, nada ajeno a lo normal, la falla va a bajar nomás porque, por gravedad. La gravedad es la que manda, ¿ya? Por la naturaleza. Entonces, por eso es normal. Bueno, ahora en realidad, ahora físicamente o matemáticamente, para que baje, tiene que el esfuerzo vertical, el sigma II, tiene que ser mayor que el sigma XX, que el sigma XX que está acá, ¿cierto? No, acá vimos que el sigma XX era mayor, en el caso inverso, y subía. Acá tiene que ser al revés. Sigma II tiene que ser mayor que sigma XX para que baje, ¿cierto? Entonces, para que ocurra esto, que sigma II es mayor que sigma ZZ y mayor que sigma XX, ¿cómo ocurre eso? Bueno, es lo mismo que antes, el mismo análisis que hicimos antes, solamente que el deviatórico, o sea, tenemos un deviatórico en sigma XX, delta sigma XX, esta relación entre delta sigma ZZ y delta sigma XX es la misma, se cumple, el nu, sigue todo igual. La única diferencia es que delta sigma XX es negativo. Y acá el delta sigma XX es positivo. Entonces acá necesitamos un extra positivo de energía, y acá simplemente un poco de tensión para que baje el deviatórico de X, y si baja sigma XX, y sigma II se hace mayor que sigma XX, y por el nu, que es menor que 1, pero en este caso esto es negativo, entonces esto va a ser mayor que esto, porque delta sigma X es negativo, y se va a cumplir esta relación, y por lo tanto la falla baja, porque sigma I es predominante. Entonces baja, sigue la gravedad en el fondo, ¿ya? Y una conclusión es que las fallas inversas, si se dan cuenta que hicimos un delta, o sea, hicimos un deviatórico, en el caso de tensión, aquí tenemos un deviatórico más algo negativo que hace que esto sea más chico. Entonces menos energía, menos esfuerzo, requiere menos esfuerzo que una falla inversa. Una falla normal, por eso es normal, porque lo normal es que se ocurra con poca energía. Entonces acá esto se hace más chico que una falla inversa, y la falla es normal, ¿ya? En cambio, una falla inversa tiene que ser esto positivo, y necesito más energía para vencer la gravedad. Tengo que ir en contra de la gravedad. Por eso es una falla con más energía, la falla inversa. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, por ahora no. Ya. Ahora, falla de rumbo. Estas fallas, las fallas de rumbo no son verticales, como las que vimos recién. No son que suban y bajen, sino que son desplazamientos laterales, en planta, en la horizontal. Entonces aquí estas figuras están vistas desde arriba, ¿ya? Vistas desde arriba. Entonces tengo aquí, por ejemplo, la falla de rumbo, y este ángulo se llama rumbo, y tienen un desplazamiento relativo entre los dos bloques, visto desde arriba. Por ejemplo, esta distribución, compresión acá, tensión acá, produce este desplazamiento, y esta es la conjugada, ¿ya? Lo mismo así.
Si yo me paro aquí y miro el bloque al frente y se mueve para la derecha, es una falla de Extral, ¿ya? Y si se moviera para la izquierda, es una falla sinestral. Falla de rumbo sinestral, si se mueve para la izquierda, si se mueve para la derecha, de Extral, ¿ya? En este caso, esta sería de Extral y esta de acá sería sinestral, ¿ya? Bueno, aquí tengo yo una configuración de esfuerzo, sigma II sería perpendicular, porque es la vertical, sigma XX, sigma ZZ son horizontales, en planta, y bueno, aquí hay muchas combinaciones posibles, ya no hay una combinación única. Lo que sí, esto está en el plano, desde arriba en planta, entonces epsilon II es cero en este caso, y se puede tener que sigma ZZ sea mayor que sigma X o al revés. Ya no hay una combinación específica. Eh, Ahora, un caso particular es cuando en magnitud delta sigma XX y sigma ZZ son iguales, ¿ya? Uno va para un lado, el otro va para el otro, ¿ya? En ese caso, o sea, me refiero a esto, que uno va para un lado compresivo y el otro tensivo, tensional, o al revés. Uno va a tensionar acá y compresionar acá, ¿ya? Pero en módulos son iguales. Aquí estamos hablando ya de cisalle, ¿ya? Y en ese caso vamos a tener un ángulo de manteo, si son iguales, estas magnitudes, este ángulo no va a quedar otra que sea la mitad, que sea la mitad de 90, o sea, 45 grados, pi medio, pi cuarto, ¿ya? Ese es un caso de pi cuarto. Y en ese caso, delta sigma z, o sea, delta wz a delta x, y delta wx a delta z es como cisalle puro, ¿se acuerdan? Teta 1 igual teta 2. Cisalle puro. Y porque son, esto es cisalle, se ve, ¿cierto? Aquí tengo el plano de falla, yo aplico estos esfuerzos, pero aquí en la superficie hay un movimiento relativo tangencial entre sí y eso es un cisalle. Por eso hablamos de deformación de cisalle. Y cuando es pi cuarto, bueno, la deformación de cisalle va a depender del estado de esfuerzo. Pero cuando son estos iguales en magnitud, se va a producir un rumbo de pi cuarto, y en ese caso tiene que ser igual que delta sigma z, delta x es igual a delta x dividido delta z, y es un caso de cisalle puro. Pero esto es un caso particular, no tiene por qué ser iguales, puede ser uno mayor que el otro, y tendría otro ángulo de rumbo, y no sería cisalle puro, ¿ya? Sería otro tipo de cisalle. Entonces, acá va a depender del caso. Ahora, en la realidad, en el mundo real, las fallas tienen dos componentes generalmente, una componente de rumbo y una componente de manteo. La de manteo son la inversa o normal, y de rumbo es la componente horizontal, ¿cierto? Por eso hablamos de el ángulo de manteo, beta, y el ángulo de rumbo, en este caso lo llamamos psi. Entonces, tiene ambas componentes, pero en algunos casos, o en la mayoría de los casos, una es más predominante que la otra. Así cuando es una falla más predominante, normal, hablamos de falla normal nomás y no olvidamos, o falla inversa nomás, o falla de rumbo nomás. Pero muchas veces ustedes en sismología han visto, qué sé yo, han calculado los mecanismos focales, y sí, vale la pena mencionar las dos componentes. Pueden decir que estos terremotos son, qué sé yo, estos mecanismos focales son terremotos normales, pero tienen componente de rumbo de 20 grados, qué sé yo. Entonces, es una falla más compleja. En la realidad, las fallas no son planos, son superficies, pueden ser oblicuas, o sea, son oblicuas de hecho, pero además se pueden curvar, ¿ya? Entonces, punto a punto va variando el ángulo de manteo y punto a punto va variando el ángulo de rumbo. Así que
hay que verlo como por una cierta longitud de onda. Pero en algunos casos tiene una, una predominancia eh, fija, o sea, por ejemplo, la subducción chilena es una falla inversa, y ese ángulo de subducción, o ese manteo, eh, puede ser constante por una gran distancia, por varios cientos de kilómetros o por varias decenas de kilómetros. Va variando, igual que el rumbo, pero bueno, todo va a depender, como siempre, la escala, ¿ya? A la escala que se trabaje. Así que estamos viendo mega fallas, o fallas locales, fallas chicas, ¿ya? Y así. Así que en la próxima clase vamos a ver fricción sobre la falla, es decir, dada una falla, ¿qué pasa dentro de la falla? ¿Qué pasa con la fricción? El deslizamiento entre las fallas, cómo se acumulan los esfuerzos en el tiempo, cuando se desliza, cuando rompe, ¿ya? Como el ciclo sísmico, los terremotos. La falla se carga, hasta cuándo aguanta, después desliza, y calcular algunos parámetros de fricción de las fallas, ¿ya? Eso vamos a ver la próxima semana. El próximo martes y el miércoles el control, ¿sí? Martes, de martes a la tarde y el miércoles el control. Así que aprovechen mañana de día auxiliar para hacerle todas las preguntas al auxiliar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, para los cálculos numéricos del control, ¿hay que llevar calculadora o no va a haber tanto cálculo numérico? O sea, hay que llevar una calculadora, si tienen esa científica, mejor todavía, pero si no tienen, de las antiguas nomás, y, y si no tienen, porque ya es como del pasado las calculadoras, igual son útiles, le pueden preguntar al auxiliar nomás que calcule, no sé, pues le dicen, calculame el seno de pi sexto por pi cuadrado dividido por raíz de 3, cosas así. Le pueden preguntar al auxiliar, pero lo ideal es que lleven calculadora, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la duración del control? 1 hora y media, pero yo sé que van a querer más tiempo. Sí, siempre pasa lo mismo. Entonces, si como hay horario libre después de las 12, pueden pedirle, nos puede dar media hora, sí, ya. Es para eso más que nada. Pero yo creo que en 2 horas están listos, ¿no? Está listo, debería estar listo. Ya, profe, gracias. Ya, chao. Chao, Chao. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.